El siguiente clip demuestra que no todos los videos de miedo son inherentemente espeluznantes. Este inusual clip fue grabado el 19 de enero durante un servicio religioso en la iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Las imágenes se compartieron primero en Telegram y luego republicadas en las redes sociales, alcanzando millones de reacciones y compartidos entre los religiosos y comunidades paranormales. Presta mucha atención a la grabación. И поукотением от несущих твоей житницы приведы всяческое твоим державою содержишь тварь, и твоим промыслом строишь мир, для 4 стихи 20 сочинили, 4 времени, круг лета венчалости, тебе трепещет умная вся силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы, ты простил веси небо, яко кожу, ты утвердил веси землю на водах, ты оградил веси море песком. En el clip se puede ver una silueta brillante similar a la humana, justo afuera de la iglesia. La figura parece luminosa y se destaca claramente contra el interior más oscuro. Cuando la figura pasa hacia el lado derecho de la imagen, sucede algo extraño. Cuando se ralentiza el video, la forma brillante no sale de cuadro de forma normal. Más bien parece disminuir y disiparse por completo. Muchas personas que han analizado el video fotograma por fotograma concluyen que no hay edición en este video, que es un clip completo sin manipulación alguna. Pero la mayoría de los comentaristas comenzaron a teorizar que podría tratarse de un ángel debido al lugar donde fue captada esta imagen, aunque otros atribuyen que podría tratarse de un fallo en la cámara. Pero es aquí donde yo te pregunto, ¿qué es lo que piensas tú al respecto de este clip? ¿Acaso es un ángel? ¿Algo sobrenatural? ¿O es un fallo de la cámara? Hazme saber tu teoría en la sección de comentarios. Este inquietante clip fue compartido en TikTok por el usuario Silly Lady, quien dice que estaba filmando una visita guiada con su familia por una casa. Según la razón por la que la persona estaba grabando el video, era para mostrarle la casa a la madre de su novio. Al principio no le pareció nada extraño. Fue un simple recorrido tranquilo por la casa vacía que estaba considerando comprar. Sin embargo, cuando entraron al baño, sucedió algo extraño. That's why I walked it. Bubby, you stay with us. I'm going down. Who's up in this room? Ooh, it's purple. You want this room, Sally? It's Harry Potter themed. Justo en la entrada se oye una voz débil. Suena como un susurro y parece decir una sola palabra: Yadis. Una de las niñas del grupo se llama Yadis, pero no se ve a nadie en la habitación pronunciando su nombre. Nadie cerca. Nadie susurra. Los adultos siguen caminando como si no oyeran nada en ese momento. Solo más tarde, cuando reproducen el video, la voz se hace evidente, lo suficientemente clara como para que varios espectadores la señalen de forma independiente. Cuando el video fue compartido, se verificó rápidamente. Algunos espectadores sugieren que podría tratarse de una pareidolia sonora o coincidencia causada por el movimiento y el eco de la casa. Otros no estaban convencidos. Observaron lo mucho que la voz coincide con el nombre de la niña y con la precisión que se oyó cuando el grupo entró al baño. Muchos comenzaron a especular que quizás esta casa tenga una entidad adherida a ella, y por el simple hecho que haya llamado a la niña, quiere ahora adueñarse de esta familia. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué es lo que piensas al respecto? ¿Se trata acaso de una pareidolia sonora o se trata de un truco de acústica?
tú decides. El siguiente video es realmente extraño y fue publicado por un usuario en su cuenta de TikTok, el cual menciona que salió una noche a la entrada de su casa, ya que vecinos tenían un gatito el cual le parecía bastante agradable y juguetón, por lo que decidió grabarlo a altas horas de la noche, ya que se encontraba totalmente solo. Hi, my baby. I love my kitty. Al principio, vemos cómo este felino se acerca a este joven, el cual no duda en acariciarlo, ya que lo conoce muy bien, pero algo en la lejanía del camino, entre las sombras, parece extraño. Una silueta oscura y alta se dejó ver por un instante ante sus ojos, para luego desaparecer de la vista como si se tratase de un espectro. El chico menciona que se encontraba totalmente solo en la entrada de la casa y en la calle no había más nadie. Entonces, no explica qué fue esto que logró captar. Noches después, tras escuchar distintos golpes y ruidos extraños en el patio trasero de su casa, saldría a investigar y logró captar algo sumamente extraño. ¿Lo notaste? Algo estaba asomado en la parte detrás de su patio. Esto no tenía forma humana. Era como una sombra totalmente oscura que desaparece rápidamente. Solamente se puede apreciar si ralentizamos el video y lo acercamos para que se pueda notar esta silueta extraña estar acechando en las sombras. ¿Acaso este chico se topó con un acechador en la vida real? ¿O se trata de algo mucho peor? Una entidad maligna que quiere apoderarse de su alma y se está acercando poco a poco a su casa. ¿Qué piensas tú? La siguiente grabación es realmente extraña y ocurrió en un estacionamiento subterráneo. La persona que comparte el video menciona que iba caminando por este estacionamiento cuando vio algo extraño dentro de uno de los autos que estaba aparcado. La silueta de dos mujeres realmente pálidas estaban dentro de un auto, pero lo curioso era que este auto no debía haber nadie. La persona menciona que la mujer al frente tenía el rostro pálido y aterrador y se le quedó mirando por varios segundos antes de que él comenzara a grabar. Cuando sacó por fin su teléfono móvil y comenzó a registrar lo que estaba ocurriendo, es como si eso que estaba dentro del auto supiera que estaba siendo captada por el móvil. Inmediatamente hace un movimiento brusco y desaparece. También menciona que después de la grabación se acercó al auto y no había nadie dentro de este, por lo que muchos comenzaron a teorizar que posiblemente se trate de un espectro. Incluso hay quienes ven la otra silueta de la mujer dentro del auto, pero en la parte trasera. Sin duda alguna, es un clip bastante extraño y sin más contexto acerca de lo que ocurrió después, sigue siendo intrigante e inexplicable. El siguiente video es realmente antiguo, pero no por ser antiguo quiere decir que no sea aterrador. Todo lo contrario. Quizás estemos ante la evidencia más real jamás captada en una cámara de seguridad. La grabación fue hecha por unos guardias de seguridad que se encontraban en su turno nocturno, cuando de repente ven ante las cámaras algo que les llama poderosamente la atención. Ven que aquí se mete en la pared. No. Fíjate, subió el pie. Fíjate, ¿te fijas? No, ahí se va a meter, espérate.
Adelante, chicos, ya salgo en 9-1. Robert, para 38, me acaba de hacer el séptimo de los papayos de Edo Conti que Mira. cancelaron que hasta mañana a las 7. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? De esa manera. Gracias, chicos. La presencia de este niño es realmente intrigante, ya que no debería estar allí, y menos a altas horas de la noche. Lo más curioso es que este parece ser traslúcido e incluso se puede ver que en un momento del video traspasa una de las paredes. Como dije al principio de este clip, este quizás es uno de los registros más impactantes y posiblemente reales jamás captados por una cámara de seguridad. ¿Piensas tú que esto tiene alguna explicación lógica? La siguiente grabación es realmente extraña y fue compartida por una madre en su cuenta de TikTok. Ella compartió un video en el cual se muestra que está con su hija pequeña en la casa totalmente solas y ni siquiera podía ir al baño en un momento, ya que su hija la perseguía por toda la casa. Pero hay algo extraño en esta grabación. Favorite? Out. Out. Favorite? Out. Out. De repente, lo que parece ser un rostro demoníaco se dejó ver en la grabación. La usuaria que comparte el video menciona que qué podemos ver nosotros como agentes externos, ya que en ese momento ella no sabía cómo actuar, por lo que sus ojos estaban viendo. Eso no era su hija, eso era quizás algo más. Usuarios en internet comenzaron a platicar de que quizás se podría tratar de un mímico, un demonio que se hace pasar por un familiar cercano para así poder hacerte daño, tanto mental como espiritualmente, o incluso poseerte. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Acaso se trata de un mímico? ¿O estamos ante una pareidolia visual que nos hace pensar que esto se trata de un demonio? ¿O que la niña está poseída? ¿Tú qué piensas? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias realmente aterradoras. La primera de ellas fue compartida por nuestro amigo Whitgets en su cuenta de TikTok, y él menciona que quizás esta sea la grabación más aterradora que ha visto en su vida. Y nosotros compartimos su misma emoción. Echa un vistazo a esta grabación. En la grabación se puede ver a una familia que está haciendo un trend en TikTok frente a una cámara fija. El trend era simple. Vas entrando a la casa y mostrando lo que traes para una reunión familiar. Vemos cómo pasan varias personas frente a la cámara señalando lo que traen para dicha fiesta. Pero es cuando, en una de las habitaciones de atrás, justo en el umbral de la puerta, aparece la silueta de un niño pálido y con un rostro aterrador. Vemos cómo este ser desencaja por completo de este lugar. La aparición de este niño duró varios segundos en el encuadre, por lo que nos salta la pregunta: ¿estaremos acaso ante una de las evidencias más reales jamás captadas de un fantasma de un niño? ¿O se trata todo de un montaje? Tú decides en los comentarios. Una persona que se dirigía a altas horas de la noche por alguna carretera cercana de un cementerio en México logró captar algo sumamente extraño. Graba eso.
mientras hacía su recorrido por esta carretera, notaron una extraña mujer de apariencia aterradora estar parada a un costado del camino del cementerio. Las personas que están conduciendo y compartiendo este material mencionan que al principio pensaron que era una indigente, pero al pasar a un lado de ella, esta no se inmutó, ni siquiera se atrevió a voltear. Es como si no estuviera en este plano. Muchos comentaristas comenzaron a teorizar que quizás se trate de un fantasma de una mujer. Otros también asumieron de que su apariencia se parecía al de la Llorona, o quizás una bruja, pero esa decisión la tienes tú en la sección de comentarios. La siguiente grabación fue compartida en una cuenta de Facebook de Call Producciones. Él nos comparte lo que parece ser una exploración de unos investigadores que estaban cerca de una locación abandonada, cuando de repente ven a una mujer extraña vestida de blanco al final del camino. No era humana y la cámara lo captó todo. A la bestia, ahí hay algo. Espérate. Mira. Pero eso no era, entonces no era el arbusto, Naomi. Mira, a ver. La bestia. Mira. Aguanten. No mames, vean eso, gente. Miren. El comportamiento de esta mujer es errático y podemos ver que se mueve de forma extraña y muy rápida antihumana. Los exploradores mencionan que esto no era humano y que solo la presencia de esta mujer los paralizaba del miedo. Lamentablemente no tenemos más información acerca de este clip, por lo que nos queda en duda si esto es real o se trata de un montaje. Pero te recuerdo que tú tienes la última palabra y la decisión de estos casos en la sección de comentarios. Recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo, suscribirte y dejarme un me gusta. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.